Así que yo también quiero hacer extensa esta felicitación a las mamás de Héroes de la Fe y quiero también felicitar a mi madre. Te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida y quiero felicitarte, mandarte un abrazo. A mi suegra también le felicito, a mi pastora Gina, a cada una de ustedes, mamás, que Dios les ha permitido y les ha dado la dicha de tener a las madres. Cada uno de sus hijos, dice la Biblia, que son una recompensa y son un regalo. Así que las felicito. Gracias a Dios por sus vidas. Bueno, una vez que hemos felicitado, quiero pedirles por favor que me acompañen a la escritura. Vamos directamente al tema. Y el tema de hoy le he titulado como la iglesia, porque quiero hablarte un poco acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué representa la iglesia? ¿Y qué quiere Dios para la iglesia? Pero lo más importante y lo primero que tú y yo debemos saber es que la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es un templo, la iglesia es el conjunto de personas en donde Dios puede habitar en una persona, no solamente en un lugar. Y quiero que sepas tú que también tienes una labor muy especial. La iglesia, mis amados, dice Colosenses 1:17, Cristo existió antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. Entonces la escritura nos empieza a enseñar que Cristo, como la cabeza, dice la Biblia que existió desde antes de todos los tiempos y de antes de todas las cosas. Y el verso 18 dice, y Él gobierna. Esto es, vamos, como el versículo central, dice, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Entonces mira a Cristo. Cristo es el primero, Él es la cabeza. Dice la Biblia que Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. En la versión TLA estamos leyendo. Y Él es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y así como Cristo resucitó, mis amados hermanos, tú y yo también resucitaremos en el tiempo postrero. Si es que Cristo viene y hemos muerto o dormido, como dice la Biblia, o si no es así, Él viene, resucita primero a los muertos, se encuentran los muertos en Cristo, con Cristo en el cielo, y enseguida nosotros nos encontramos con ellos en el cielo. Pero quiero que en este versículo de Colosenses 1:18 podamos ver algunas cosas aquí. Dice la escritura, vuelvo a leerlo para ti corrido, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Notemos aquí tres cosas. Quiero explicarte tres puntos de este versículo. Y no quiero empezar en el número 1, sino dejarlo hasta el final. El número 2 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Amén. El cuerpo somos nosotros. Ese es el punto número 3. Y el punto número 1 que he dejado al final, parece controversial esto, pero lo he dejado al final. Te voy a explicar ahorita por qué. El punto número 1 es, y Él gobierna a su iglesia. Te lo vuelvo a leer por tercera vez. Dice, aquí vamos a ver los tres puntos. Dice, y Él gobierna, número 1, a su iglesia y le da vida. Número 2, Él es la cabeza. Y número 3, y la iglesia es su cuerpo. Estos son los tres puntos que quiero desarrollar y explicarte en esta mañana acerca de la iglesia. Sin embargo, voy a empezar explicándote del punto número 2. Y el punto número 2 es que la cabeza del cuerpo es Cristo. Y sabemos que la cabeza es la que da órdenes al cuerpo. Sin la cabeza, ¿verdad?, el cuerpo no puede sobrevivir. Sin la cabeza no hay vida en el cuerpo. Por eso es que Él es la cabeza y da vida al cuerpo. Entonces, un cuerpo sin cabeza simplemente es un cuerpo sin vida, es un cuerpo incompleto. Pero sabes, mi amado hermano,
la cabeza manda a los movimientos de cada cuerpo. Si la cabeza no está bien, entonces el cuerpo no está bien. Por eso es que en lo natural, ahora quiero hablarte del cuerpo humano en lo natural. Si alguien sufre algo en la cabeza, un golpe o un trauma, algo fuerte en la cabeza, es que el cuerpo lo resiente, y por eso inclusive a veces se pierde el habla o los movimientos. ¿Por qué? Porque todo viene de la cabeza. De manera espiritual lo mismo pasa, amada iglesia. Cristo es nuestra cabeza, tú y yo somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes? Como nuestra cabeza siempre está bien, tú y yo deberíamos estar siempre haciendo lo correcto y obedeciendo cada instrucción de la cabeza, que es Cristo. El punto número 3 dice: la iglesia es su cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. Primera de Corintios 12:27 en la versión TLA dice: cada uno de ustedes es parte de la iglesia, ¿ves? Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Iglesia, todos juntos, tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la unidad. La Biblia nos enseña que a través de la unidad, reunidos y unánimes, dice Hechos capítulo 2, es que el Espíritu Santo descendió del cielo en lenguas como de fuego y se posó sobre cada uno de ellos, que aproximadamente eran unos 120 discípulos, los cuales vino un avivamiento o ese fuego del Espíritu Santo sobre ellos, y empezaron a hablar en diversas lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a dar el mensaje de salvación. Allí empezó realmente la iglesia de Cristo. Pero esto vino, te lo vuelvo a repetir, vino porque el Espíritu Santo descendió sobre los 120 en el día de Pentecostés, porque había unidad. Ellos como cuerpo, como iglesia, estaban unidos, y entonces vino algo sobrenatural. Amados hermanos, en la unidad en el cuerpo de Cristo pasan cosas sobrenaturales. Por eso es importante que tú y yo nos congreguemos, pero no solamente que estemos reunidos, sino que estemos unidos. ¿Sabes? Estamos a mi parecer, en el principio de los últimos tiempos, en donde Cristo viene pronto por su iglesia, y es que tú y yo necesitamos, urge, amada iglesia, hermano, urge que tú y yo seamos uno para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en esta iglesia y en esta comunidad. ¿Sabes? Él no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer por unos cuantos que no se pongan de acuerdo. Él va a ocupar a aquellos que estén dispuestos, que quieran estar reunidos y unidos en Cristo, formando ese cuerpo maravilloso, para que venga el Espíritu Santo como en el día del Pentecostés, y entonces produzca probablemente, te vuelvo a repetir, según a mi parecer, el último pero gran avivamiento, para que entonces Cristo pueda venir por su iglesia. Así que quiero invitarte a que tú y yo, no solamente cuando abramos las puertas, ni en este momento, aunque estemos así a la distancia, estemos reunidos solamente a través de un celular o a través de una computadora o una pantalla, sino que realmente haya una unidad en el cuerpo, una unidad tal que podamos estar orando los unos por los otros, preocupándonos los unos por los otros, y que el Espíritu Santo a su vez pueda estar llenando nuestras vasijas. Amén. Y el día en el que tú y yo volvamos, porque tiene que pasar esto, tiene que suceder. Se oyen muchos rumores, pero yo estoy confiando en Dios, en que el domingo 31, aún con todo y sus limitantes, podamos ya empezar a reunirnos de manera física en el templo. Y entonces es
que Dios va a empezar por medio del Espíritu Santo y la unidad entre nosotros, un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en nuestra comunidad, y la finalidad de los avivamientos en la iglesia o en las personas, porque nosotros somos la iglesia, es ganar almas, es extender el reino. La finalidad de Dios a través de su iglesia, mis amados, es que la iglesia gobierne sobre cada comunidad. Por eso es que si hay iglesias en cada comunidad, yo soy de los pastores que da gloria a Dios por cada iglesia que está cerca. No conozco los nombres de todas, pero doy gloria a Dios por cada iglesia que sabemos que está aquí a la redonda, en las calles de atrás, y damos gracias por ello. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis amados, no es una competencia. La iglesia es formar la unidad y establecer el reino de Dios en una comunidad, y es desarraigar un reino de tinieblas que el diablo ha establecido por medio de su iglesia, y la iglesia eres tú. Pero la iglesia no va a ganar y no va a gobernar dividida. La Biblia dice que un pueblo dividido no prevalecerá. Así que, mis amados hermanos, tú y yo no estamos en competencia con nadie, con ninguna iglesia, con nadie, ni siquiera con ningún hermano. No estamos en competencia. Dios tiene para ti algo específico en esta comunidad cristiana, Héroes de la Fe. Dios tiene algo específico para ti. Tú eres un miembro importante del cuerpo de Cristo para establecer el reino de Dios en esta comunidad y que algo diferente suceda. Tú eres parte del cuerpo en tu comunidad, en tu unidad, para establecer el reino y desarraigar un reino de tinieblas que probablemente lleva años establecido ahí en tu unidad. Por eso es que trabajamos bajo células, por eso es que trabajamos en oración, por eso es que trabajamos como iglesia en mujeres, en hombres, en jóvenes, en niños, porque necesitamos establecer como iglesia el reino de Dios primero en nuestros corazones, para que entonces en nuestra comunidad podamos hacer un cambio. Amados hermanos, si la iglesia de Cristo no está unida, no será una iglesia vencedora. Será un club nada más social, será algo más que se abre como un gimnasio, como un negocio, como tú quieras verle. Pero si la iglesia no gana, si la iglesia no se multiplica, no tiene una razón de existir. Por eso tu misión y mi misión, Lucas 19:10, es buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? De manera unánime, unidos, porque somos importantes y somos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el punto número 3 de la iglesia es que somos su cuerpo. Diga conmigo ahí en su casa, diga: yo soy el cuerpo de Cristo. Usted debe creerlo y decir amén a eso. Y nosotros somos como cuerpo, obedecemos a la cabeza. No nos mandamos solos ni hacemos lo que queremos. Eso es lo que hace el cuerpo. Porque dime tú si no es que tu mano y tu pie y cada miembro de tu cuerpo obedecen a lo que dice la cabeza. ¿Cuándo has visto, verdad, a un cuerpo que no responde? Si el cuerpo no responde a lo que ordena la cabeza, es porque la cabeza está mal. Pero en este caso te repito que la cabeza, que es Cristo, no está mal. Él es el sumo sacerdote. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el principio y el fin, el que era, el que es y es el que ha de venir, y el que gobierna sobre su iglesia, que es su cuerpo. Así como tu cuerpo se mueve de manera voluntaria por tu cabeza, no se mueve tu cuerpo de manera involuntaria.
Se mueve de manera voluntaria porque la cabeza le ordena a todo el sistema que debe de moverse una mano, que debemos hacer una expresión como las que estoy haciendo ahorita en estos momentos con mis manos, y cada movimiento inclusive de cara, ¿verdad? Es algo que ordena la cabeza. Se mueve de manera voluntaria. Quiere decir, mis amados hermanos, que el cuerpo obedece voluntariamente a la cabeza. El cuerpo que se mueve involuntariamente, que no obedece a lo que dice la cabeza, es un cuerpo enfermo. Por eso es que hasta en la iglesia, ahora sí hablo de manera templo, de manera congregación, debe de haber una cabeza. Y quien no obedece a la cabeza, entonces es un cuerpo que está enfermo, que no sabe obedecer, que no sabe someterse, que no sabe de sujeción, que no sabe de obediencia. Y recuerde usted que la desobediencia acarrea maldición a nuestras vidas, según Deuteronomio 28. Si usted tiene una iglesia, una congregación, debe someterse y sujetarse a esa congregación, porque Dios lo puso allí. Amén. Espero que me vaya comprendiendo lo que quiero desarrollar en esta mañana. Continúo para ustedes, y el punto número 1, que lo dejé al final, pero es el punto número 1, dice: y él gobierna a su iglesia. ¿Quién la gobierna? Cristo gobierna, la cabeza gobierna a la iglesia. O sea, se nos gobierna a nosotros. Y dice que le da vida. Pero, ¿sabes? El gobierno que Dios establece en su iglesia produce vida. Amados, el gobierno, lo que aquí se predica, lo que se predica en tu iglesia, te produce vida a ti. Por eso es que tú debes de ser obediente a lo que oyes y ponerlo por obra, porque eso es palabra de Dios. Y al final, el que gobierna aquí no soy yo. Es el Espíritu Santo, es Dios a través de unas personas que ha puesto como autoridad para producirte vida a ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra y cada palabra que tú has escuchado con tus oídos y que la has recibido en tu espíritu y la has puesto por obra, esa palabra produce vida en tu cuerpo. En el nombre de Jesús produce vida en tu espíritu. En el nombre de Jesús produce vida en tu ser almático. En el nombre poderoso de Jesús. Y aún toda enfermedad se sujeta a esa autoridad, a esa voluntad que viene del Padre y se va en el nombre de Jesús. No tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu cuerpo. La palabra de Dios produce vida en ti. Amén. Ese gobierno produce vida en nosotros. Pero sabes, una iglesia gobernada por Cristo, acuérdate que la iglesia no solamente es la comunidad como la conocemos, sino somos tú y yo, somos personas físicas. Entonces, una iglesia, una persona o una comunidad gobernada por Cristo es una iglesia con visión y vida. Visión y vida es lo que produce el gobierno del cielo sobre nosotros. Produce carácter, produce firmeza y produce o nos hace conscientes al pecado. Esto quiere decir que un cuerpo, un creyente, una comunidad que está convencida por el Espíritu Santo, no es una persona o una iglesia que peque, no es una persona que se deje corromper por el pecado, no es una persona o una comunidad que se atraiga por la desobediencia. Produce carácter. Una iglesia con gobierno no es corrupta. Cuando digo que no es corrupta, digo que no se deja sobornar por el diablo para hacer lo malo, ¿verdad? Así como Cristo en el desierto fue puesto a prueba, y en medio de la prueba el diablo quiso sobornarle diciéndole, no solo le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan.
quería él sobornarlo. No lo consiguió, ustedes conocen la historia, no me quiero adentrar ahí. Le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que él estaba sujeto, porque el gobierno del cielo estaba sobre él, y él estaba sujeto voluntariamente a hacer la voluntad de su padre. Por eso es que no se dejó sobornar. Aún el diablo le dijo: ok, mira, ven, y lo subió al pináculo, al templo más alto, y le mostró parte de los reinos más ricos del mundo, y le dijo: si tú me adorares, yo te daré cualquier reino de estos, o todos los reinos. Y Jesús no se dejó sobornar, porque era una persona que vivió en carne. Escúchame bien esto: era Dios, pero vivió en carne, y se pudo dejar corromper por lo que el diablo le estaba ofreciendo, pero no lo hizo. Estaba sujeto a la voluntad del Padre, porque era una persona gobernada por el cielo. Una iglesia sin gobierno sí es corrupta. Una iglesia sin gobierno, una persona sin gobierno del cielo, se permite coquetear con el pecado. Y lo mismo le permite a sus hijos y a los suyos. Una persona que no tiene el gobierno del cielo, aunque sea creyente, le permite a sus hijos coquetear con el pecado, acercarse al pecado. Le permite a sus hijos y a los suyos, se hace como de la vista gorda, e inclusive llega a justificar la falta de gobierno en sus hijos, en su casa, ¿verdad? Diciendo: mi hijo es como todos los demás. Y sabes, si tu hijo es como todos los demás, le estás condenando a que sea como todos los demás. Pero si tu hijo es un apartado por Dios, entonces tienes la misión, padre, de no dejar que haga lo que quiera, y de establecer el reino y el gobierno, la voluntad de Dios en sus vidas. Amén. Porque Él no es cualquiera. Tus hijos y tu familia no son cualquiera. No dejes que coqueteen con el pecado, por favor. Una iglesia, o un individuo que es gobernado por Cristo, se sujeta a su palabra, que es la Biblia. El gobierno de Cristo, mis amados, nos hace ser unas personas buscadoras de su presencia y hacedoras de su palabra. Una iglesia sin gobierno le da rienda suelta a sus deseos carnales pecaminosos. Una iglesia sin gobierno ha perdido la batalla en el campo de batalla, que es la mente. Porque llegan las pruebas, llegan las tentaciones y no las soporta. El gobierno de Cristo produce vida en nosotros. Así que aquel que obedece a su gobierno celestial tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna porque es un hacedor de la palabra. Lo segundo que en este punto quiero decirles es que produce vida. Y esta vida es Jesús mismo en nosotros. Acuérdese que en Juan 14:6 Jesús dice a sus discípulos y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que la obediencia a su palabra, someternos voluntariamente al gobierno del cielo por medio de su palabra, está produciendo en nosotros que se forme el carácter de Cristo. ¿Qué va a pasar entonces? Que una persona que es gobernada por el cielo, escúcheme bien, no va a dar a ver y a conocer su carnalidad, sino va a dar a conocer el carácter que se ha formado de Cristo en él. Por eso el apóstol Pablo decía algo a su iglesia y decía: sufro dolores de parto a causa de que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué? Porque sí, como pastores y como padres espirituales, sufrimos porque el carácter de Cristo sea formado en el creyente. O sea, hace que no se deje llevar por sus propios deseos, por sus propios impulsos, por ser una persona sin dominio propio. Porque una persona que no tiene gobierno de Dios es una persona que no tiene dominio propio. Se deja llevar por sus deseos carnales y le da rienda suelta a sus malos pensamientos.
Entonces, ¿cuál es la evidencia de que tenemos a Jesús en nosotros? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es la obediencia y sujeción a su palabra, que es lo que nos gobierna. Vuelvo a repetirse, la evidencia es la obediencia y sujeción a su palabra, que es lo que nos gobierna. Porque ¿qué nos gobierna a nosotros en este mundo? Leyes humanas, no solamente, ni es lo primordial. Lo que a nosotros nos gobierna es su palabra, son sus mandatos. Amén, que están por encima de todo gobierno. La Biblia dice también en Colosenses que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Y gloria a Dios por eso. Voy a avanzar un poco más a prisa. Jesús fue una persona con gobierno, te lo vuelvo a repetir. Siempre hizo lo que el Padre mandó por encima de sí mismo, por encima de su carnalidad y de sus propios deseos, que probablemente los tuvo como tú y como yo. Una persona gobernada por Dios tiene dominio propio. Y una persona con dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo en un creyente, tiene la facultad de renunciar a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Ojo, tiene la voluntad de renunciar a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y como Cristo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que hago lo hago para agradar al Hijo de Dios. Así que, mis amados, aquel que es gobernado por el cielo tiene la facultad de morir a sí mismo, de renunciar a sí mismo y de vivir una vida en Cristo saludable. Y quiero ponerte este ejemplo que viene en Mateo 26:39. Dice la escritura así: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Wow, mira qué palabras dijo Cristo. ¿Cómo deseo? Dijo Jesús, en una profunda tristeza y dolor en su corazón, en sus sentimientos, en su ser almático. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Entonces, nota cómo Jesús expuso ahí en el huerto del Getsemaní, expuso sus sentimientos. Pero el hecho de que él haya expuesto lo que sentía no quiere decir que iba a hacer lo que quería. Entonces, una persona, mis amados, que tiene el gobierno del cielo en sí mismo, que gobierna el cielo, su casa, son personas que, aunque tienen sentimientos encontrados, que aunque pasan alguna circunstancia que les entristece y que les duele, con todo y eso no hacen su propia voluntad, sino hacen la voluntad del Padre. Jesús lo hizo. Nota la reacción ante una mala circunstancia humanamente, que obvio le causaba una gran tristeza. ¿Cuál era ese sufrimiento del cual Jesús estaba hablando ahí en el huerto del Getsemaní? Era el sufrimiento de pasar por la cruz. Le dijo: deseo que me libres de ese sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Ese es el sufrimiento. La reacción de Jesús fue que se arrodilló y oró a Dios. Esas dos reacciones. Se arrodilló, dice la escritura, hasta abajo, hasta el suelo, de tal manera que su frente tocó el suelo, y entonces él empezó a orar a Dios. Una persona gobernada por Dios y su palabra se humilla a Dios y busca respuesta en él. Jesús sabía que la respuesta estaba en su Padre. ¿Dónde estás buscando tú? Pregunto yo hoy. ¿En quién estás buscando tú? ¿En quién buscas sustento? ¿En quién buscas refugio? ¿Quién buscas que solucione un problema? Jesús sabía quién podía resolver lo que él sentía. Entonces se humilló a Dios y oró. No se le olviden estas dos cosas:
se humilló y oró a Dios. Si tú buscas ayuda o que se te supla la necesidad en el gobierno, en la sociedad, en alguna otra persona que no sea Dios, allí es donde tú te estás inclinando. Allí es donde tú te estás humillando ante el gobierno, ante la sociedad, ante unas personas, en vez de a Dios. Por eso busca siempre primero Dios y luego Dios y al último Dios. Jesús lo dijo, busca primero el reino de Dios, porque el reino trae y establece gobierno, y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas van a venir por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Juan 6:33. Había convicción y no emoción en Jesús. La oración humilde provoca convicción en el creyente, y la convicción hace creyentes e iglesias radicales, firmes y no tibios. La iglesia de Cristo es una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no tiene convicción, está emocionada o estuvo emocionada. Fue una persona que de momento llegó a la iglesia, aceptó a Cristo en su corazón y empezó con tanto ánimo, y Jesús lo relaciona a la parábola del sembrador. Dice que la semilla cayó en ciertas partes, y en algunas de ellas, no me voy a adentrar ahí, pero dice que una de ellas cayó entre espinos. Creció un poco y los espinos la ahogaron. Eso quiere decir que es una persona que no estaba bien cimentada, que se emocionó y nada más pasó un buen tiempo, una buena temporada, y ahora los ves en el mundo olvidándose de Dios, de la iglesia, de servir a Dios, de buscar a Dios, de adorarle, de amarle. Esa es una persona que no tiene gobierno, que no supo soportar la prueba, porque no se metió a la palabra, a la oración, para entonces tener la facultad de morir a sí mismo y hacer la voluntad del Padre, tal cual la hizo Jesús, la hicieron sus apóstoles, y ahora es nuestra labor. ¿Para qué debemos morir a nosotros mismos? Para entonces traer ese mismo gobierno del cielo a la comunidad de donde vivimos, para traer ese gobierno del cielo a nuestra familia, para traer el gobierno del cielo, el reino de Dios a la tierra, porque esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no solamente es abrir un templo más, no es una religión más. Bíblicamente, la misión de la iglesia es establecer el reino de Dios en la tierra para que las comunidades alrededor cambien. Así que ahí donde tú vives, eres el embajador de Cristo, como dice la palabra, somos embajadores de Cristo. Esto quiere decir que tú y yo somos representantes de Dios, representantes de Cristo, representantes de un reino celestial en nuestra unidad, en nuestra comunidad, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en la escuela, donde quiera que tú y yo nos paremos. Nunca se te olvide que tú eres luz, que tú fuiste escogido por Dios, comprado a precio de sangre, para establecer el reino de Dios en tu comunidad, donde quiera que te pares. Esa es la misión de la iglesia, establecer el reino. No es la misión de la iglesia solo subsistir y a ver si este mes o a ver si este año seguimos existiendo. No. Eso hace un empresario, hace un club, alguien que depende de finanzas y de recursos naturales. Nuestro gobierno es celestial y tú y yo no dependemos de un sistema humano. Nuestro gobierno y nuestra ciudadanía son celestiales, y nuestro Padre, nuestro Rey, el que nos gobierna, es el dueño del oro y la plata. Tenemos acceso directo a lo sobrenatural y a lo que nunca se acaba, porque Él es la fuente. Así que la iglesia no se preocupa por subsistir, no se preocupa por existir, se preocupa por traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Cómo es eso? Sanidades, milagros, prodigios.
cambios en las personas, radicales, porque la iglesia gobernada es radical, no se anda con tibiezas, es una iglesia decidida. Voy terminando, ayúdeme por favor el equipo de alabanza. La iglesia, o sea, tú fuiste diseñado para traer el cielo a la tierra. Vuelvo a repetirte, la iglesia fue diseñada para traer el cielo a la tierra. Amados, en la unidad es que entonces desciende el Espíritu Santo y podemos, mis amados, traer el cielo a la tierra. Y cuando el cielo viene a la tierra, cuando el cielo viene a la iglesia, a nuestra comunidad, no puede pasar desapercibido. Hay milagros, hay liberaciones, hay sanidades, vemos a los que no caminaban caminar, vemos a los cautivos y a los esclavos ser libres, porque el cielo está en la iglesia. El cielo está siendo establecido por nosotros, su iglesia, y el Espíritu Santo entonces empieza a moverse de manera sobrenatural. Iglesia, no te duermas, despierta, no seas tibio, sé radical, no seas permisivo al pecado. Recuerda que tú fuiste comprado a precio de sangre para establecer el reino de Dios en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu... Nada de lo que te ofrece el mundo te haga ser corrupto al pecado, te haga inclinarte y por algún momento decir, al cabo que nadie me ve. Te digo algo, Dios te ve. El Espíritu Santo no se va a ir de ti. Él va a estar allí cuando la persona peque. Allí va a estar Él. No podemos decirle, Espíritu Santo, quédate aquí y yo me voy a pecar. No podemos, no se puede. El Espíritu Santo estará presente. Mateo 26:40 dice: Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos. Mira esto, cuando Él estaba orando, que te dije que le dijo al Señor, al Padre, que le quitara ese sufrimiento, pero que no iba a ser su voluntad sino la del Padre. Dice así Mateo 26:40: Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos. ¿Quiénes eran esos 3 discípulos? Recuerda que se llevó a los 12, pero le dijo a 9, quédense aquí, y apartó todavía más adelante a otros 3. Fue a Juan, a Santiago y a Pedro. Esos 3 discípulos estuvieron todavía más cerca de Jesús. Pero mira esto, Jesús regresó de a donde estaban los 3 discípulos después de que oró, y dice la escritura, los encontró durmiendo. Esto es algo importante, los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles de Jesucristo, durmiendo. El apóstol, quiero decirte esto, el apóstol y el profeta son ministerios que traen gobierno a la iglesia. La iglesia apostólica y profética como esta de estos tiempos tiene que despertar como en el tiempo de los hechos del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con ellos? Representando a 3 iglesias o a iglesias, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan estaban durmiendo. ¿Por qué estaban durmiendo ellos? No era solamente porque les produjo un sueño así como que no habían descansado. No, Señor. Era porque tiempo antes Jesús les había dicho que era necesario que Él fuera a la cruz, que muriera. Era necesario que lo aprendieran. Y entonces recordarás la charla que empezaron ahí, te estoy parafraseando. Empezaron una charla y Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo así? Yo iré contigo, no dejaré que eso pase. Si es necesario contigo voy. Y entonces Jesús le reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque no comprendían lo que era necesario. Entonces, por esas noticias ellos se entristecieron, estaban tristes. Y sabes, la tristeza produce depresión, y la depresión, que quieras estar durmiendo todos los días a todas horas. Eso es lo que produce la tristeza.
y ellos estaban tristes. Entonces vino ese sueño porque estaban tristes y Jesús los encontró durmiendo. Y pasa lo siguiente: estos tres que representaban a la iglesia estaban dormidos, o a ciertas iglesias, lo que ahora llamamos a la iglesia de Cristo apostólica y profética. Mateo 26:41, Jesús dijo lo siguiente: no se duerman, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Wow. O sea, proféticamente Jesús les estaba diciendo: hey, no pueden ustedes con la sola noticia espantarse y dormirse, ponerse tristes, deprimirse. Y así pasa cuando viene una mala noticia al cristiano, al creyente o a cualquier persona. Se pone triste, se deprime, no quiere comer, quiere dormir. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por la mala noticia, aunque todavía ni siquiera llega el hecho. Y Jesús les dice: hey, no se duerman, ya les dije que viene esa noticia. Pero ojo, no se duerman, les dijo, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ojo, Jesús les estaba diciendo: se avecina una prueba y dormidos ustedes van a perder. Por eso hoy te digo a ti, iglesia, no te duermas, no te entristezcas, que tu corazón con cada noticia que has oído no te haga deprimirte ni te haga estar dormido. Tienes que mantenerte despierto, te hablo literal y espiritualmente. Tienes que mantenerte creyendo en sus promesas, que el gobierno de Dios sea en tu vida, en tu casa, que el gobierno de Dios por medio de su palabra esté produciendo vida, esté produciendo ánimo, esté produciendo ganas de vivir en ti, ganas de ganar almas, de cambiar tu comunidad, de cambiar a tu familia, de que tu familia sea una familia que diga como Josué: no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. No importa lo que estés pasando, lo que hayas oído, se puede avecinar una prueba, pero escúchame, no duermas, ora, prepárate, vela, cree en el Señor y en sus promesas. Llama a su reino, establece su reino, el cielo en tu casa, porque suyo es el reino, es el poder y la gloria, lo dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:9 en adelante. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el amén es el así sea. Entonces ahora yo te digo que así sea, que su reino sea establecido en tu casa, en tu corazón, tu familia. No te duermas, ora para que puedas resistir la prueba que se acerca. Jesús les dijo: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Y sabes, así nosotros, la iglesia está dispuesta a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Iglesia, no son con tus fuerzas. La misma escritura lo dice: no es con espadas ni con ejércitos, es con tu Santo Espíritu. No es con nuestras fuerzas, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero te tengo una buena noticia: Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha puesto su reino en nosotros, y ese reino tiene un nombre y es Cristo. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es Cristo que está en ti que cualquier noticia, que cualquier circunstancia, que cualquier prueba que se avecine. Fuera toda depresión, no duermas, iglesia, Cristo vive en ti. Levántate, resplandece, adórale, cántale y dile: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Sigo creyendo en tus promesas. Una iglesia dormida es una iglesia expuesta. No te duermas, porque vas a estar expuesto a que venga
el enemigo a que venga el ladrón y robe. ¿Qué va a robar? Puede robar tu salud, puede robar la vida de tus hijos, puede robar tu paz, puede robar tus promesas. Sí puede. Jesús lo advirtió y dijo: no se duerman. La iglesia está para establecer, y tú eres la iglesia. Tienes el poder, tienes la autoridad para traer el cielo a la tierra. Es el reino. Una persona dormida, aletargada, no le dan ganas de orar, de buscar a Dios, está deprimida, duerme. Pero hoy se despierta esa iglesia en el nombre de Jesús. Hoy se despierta. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. La iglesia hoy toma su lugar al lado de Jesús. Jesús mismo dijo que Él ha sentado a la iglesia a su diestra en lugares celestiales. Y la iglesia es su cuerpo. Y el cuerpo que somos tú y yo estamos autorizados legalmente y espiritualmente por la muerte de Cristo de gobernar sobre todas las cosas. Tienes derecho legal de gobernar sobre toda enfermedad. Así que dile a tu cuerpo, ordénale a tu cuerpo que sea sano en el nombre que es sobre todo nombre. La sangre de Cristo tiene poder. Despierta, iglesia. Debemos despertar, debemos estar unidos, debemos estar a la expectativa. Vamos a regresar. Y yo me pregunto algo: ¿vamos a regresar igual que antes? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Jesús lo advierte: viene una prueba, y escrito está: cosas peores que las que estamos viviendo van a venir, pero solamente aquellos que resistan van a recibir la corona de la vida. Y yo creo en el nombre de Jesús que HF Convivencia, Héroes de la Fe, es una iglesia despierta. Es una iglesia que no va a volver aquí al templo cuando se abran las puertas de manera normal, como si nada hubiera pasado. Va a venir una iglesia hambrienta. Va a venir una iglesia que quiere adorar, que sabe como Jesús humillarse hasta el suelo, con su frente al suelo, y empezar a clamar y a darle la gloria a Dios, porque suyo es el reino. Una iglesia que tomará las actitudes de Jesús. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo Es el reino. una iglesia que sabe adorar. Se despierta una iglesia que sabe clamar a Padre. Somos una iglesia avivada. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahora la iglesia despierta. Y la iglesia eres tú. No volverás al templo, no volverás al lugar de reunión como antes. Fuera toda depresión, toda preocupación. Haremos lo que Jesús, porque una persona que tiene el gobierno del cielo en sí misma es una persona que sabe humillarse hasta el suelo
y que ora, que adora al Padre como Jesús lo hizo y dice las mismas palabras: Padre, no quiero pasar por esto, pero no será mi voluntad, sea la tuya. Ninguno queríamos pasar por esto si nos preguntan. Y no digo que Dios lo haya provocado, Dios no lo hizo, porque Él, dice la Biblia, que Él no tienta a nadie con mal, porque Él no es mal. Pero aún en medio de esta crisis, Él es nuestro ayudador. Iglesia, no seamos un cuerpo enfermo. El cuerpo enfermo es el que está dividido, el que no obedece las órdenes de la cabeza, que es Cristo. La iglesia sana se sujeta, se somete a su cabeza, que es Cristo. Y esa iglesia y ese cuerpo es un cuerpo sano. Y sobre un cuerpo sano, una enfermedad o algo ajeno difícilmente puede entrar, puede habitar. Y yo creo en el nombre de Jesús que tú y yo volveremos al templo y seremos personas que nos sabremos humillar a Dios como Jesús y oremos, levantemos nuestras manos, clamemos su reino y obedezcamos su voluntad. Te guste o no te guste, te duela o no te duela, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Levanta tu voz ahí en casa y dile: que venga hoy su reino, que venga. Que venga tu reino en cada casa, cada persona que esté viendo, Señor, esta transmisión. Que tu reino pueda venir a sus hogares, a sus corazones. Establece tu reino.
no sea en cada persona que está viendo esta transmisión. No sea más tu voluntad, sino la voluntad del Padre. En este mismo ambiente, quiero que tomes tus elementos. Recuerda que anunciamos la Santa Cena celestial, en ese mismo reino y gobierno del cielo que ha venido a tu casa, a tu corazón, en ese mismo ambiente celestial que hay en la atmósfera en la que hemos creado por nuestra adoración. Sigue adorando, habla en lenguas, adora en lenguas. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Sí, adore a Dios un momento más, adore. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino. Póngase a cuentas ahí con Dios un momento. El poder. Leo para usted 1 Corintios 11:27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por eso es que usted y yo no debemos tomar la cena indignamente, ni el pan ni la copa indignamente. Póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Si hay algo en su corazón en contra de un hermano o de su hermano, no me refiero solamente a hermanos en Cristo, carnales, o alguna persona con la cual usted tenga una diferencia, una rencilla, póngase a cuentas. Si lo tiene ahí, es de la familia. Si son padres e hijos, madres e hijas, tíos, sobrinos, como quiera que sea, y están ahí en casa y hay alguna discrepancia, algún problema, por favor pónganse a cuentas, perdónense, pídanse perdón. ¿Sabe por qué? Porque si no, entonces nuestra ofrenda, nuestra oración a Dios no llega. Estaríamos tomando indignamente la cena, porque indignamente no solo significa estar en pecado, sino también el no perdonar a alguien. Así que si usted tiene algo que perdonar y la persona está allí, aunque no le pida perdón, usted menciónela, dígale: te perdono, te perdono. Si no está la persona, hable con Dios solamente y dile: Padre, suelto ese sentimiento y a esa persona le perdono, no importa lo que me haya hecho o causado, yo le perdono. El asunto es que te pongas a cuentas con Dios. Por favor, papá, por favor, si hemos pecado aún involuntariamente, perdónanos. Si nos hemos equivocado y te hemos ofendido sin nosotros hacerlo con intención, aún así te pedimos que nos perdones.
ayúdanos a ser más como tú. Necesitamos ese gobierno celestial en nosotros para manifestar a quien vive en nosotros y no nuestra carnalidad. Queremos manifestar a Cristo. Queremos ser como aquellos que decían, ellos son cristianos porque hablan, caminan y andan como Cristo anduvo. De esos queremos ser. Prepara tus elementos. Leo para ti, dice la Escritura, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma el pan. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen la copa. Aún estos elementos producen sanidad en tu cuerpo físico. Sanan todo sentimiento por dentro. Tu espíritu es sano, tu mente es sana. Recuerda que el pan es su cuerpo y el vino su sangre. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestro Señor viene pronto. Iglesia, despertemos. No sigamos siendo los mismos. No porque estemos mal, tal vez no, o tal vez algunos sí, no lo sé. Mi afán no es juzgar, pero no seamos los mismos. Despertemos a una realidad. Yo no pensaba vivir estos tiempos, no sé tú, pero yo no pensaba vivir estos tiempos de que nos fuera, pues que fuéramos a vivir todo lo que se está en Apocalipsis y que empezamos a vivir. Por eso es que hay aún en mí más temor de Dios. Y cuando digo temor, digo reverencia, respeto, honra. Y la iglesia debemos honrar a Dios. Que Dios te bendiga. Bendigo tu vida, bendigo tus diezmos, tus ofrendas. Gracias a cada uno que ha podido aportar y que ha decidido también aportar. Bendigo tus diezmos, tus ofrendas. Declaro Filipenses 4:19 sobre tu vida. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Lo declaro para ti y para tu vida. Te bendigo iglesia, con toda bendición espiritual